Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Este programa se está grabando el viernes 21 de junio y según la prensa de la mañana, se le dará de lectura en la mañana de este viernes 21 a una sentencia importante dictada por un juez de la República muy reputado, el magistrado Ortega Polanco, relacionada con la cuestión de los méritos de la imputación que se le hiciera a un grupo de ciudadanos exfuncionarios del Estado bajo cargos de fraudes diversos, soborno, enriquecimiento, más cargos, en su trato con la constructora brasileña Odebrecht. De consiguiente, no podremos en el programa comentar ese fallo. Siempre es arriesgado hacerlo, aún conociéndolo, porque desde lejos, desde la calle, después de un millar de horas de trabajo de un juez, de un tribunal con tribunas, es muy arriesgado hacer el intento de interpretar y calificar un fallo, porque los hechos llegan al conocimiento público a través de las divulgaciones de prensa, que son fragmentarias necesariamente. A veces la televisión favorece el que tiene la oportunidad de verla y la paciencia, y eso podría dar un pie fáctico para poder hacer un comentario, pero evidentemente el fallo hay que estudiarlo y pensarlo y saber qué se debe decir en pro o en contra de su eficiencia o de su idoneidad. Ahora bien, la respuesta tiene en esta ocasión que decir que ese tema de Odebrecht, en la pregunta del miércoles, en mi blog, Marino Vinicio Castillo, la pregunta, wordpress.com, el título es El debate nacional y los hechos solapados, los hechos que guardan sus solapas, sus falencias, consisten en que no se tratan muchas veces las cosas más importantes y se hace el debate sobre asuntos que no necesariamente dejan de ser importantes, pero menos importantes que los segregados o mantenidos en reposo y bajo perfil. En esa pregunta, si ustedes la procuran en el blog, yo tomo el caso de Odebrecht como uno de 3 ejemplos, porque los otros 2 vendrán el próximo miércoles. Uno sobre la relación con China y otro sobre la cuestión drogas. 2 ejemplos por presentar. El de esta semana, repito, ya fue presentado. El debate nacional y sus falencias. Básicamente, ¿en qué consiste? En eso, de que muchas veces versa sobre aspectos que no son centrales o que se dejan fuera aspectos muy importantes, soterrados, y no se someten al debate.
Y describo ahí los peligros de no hacerlo, como Dios manda. Traer al debate las cosas que se ven como las que no se ven. Ahora mismo creí importante escribir sobre ese tema, porque en Brasil ha explotado una especie de bomba, de nueva bomba. El juez Sergio Moro, que condenara a Luis Ignacio Lula da Silva a 9 años, que pasara después a ser, en el gobierno de Bolsonaro, ministro fiscal general, está siendo emplazado severamente porque hackearon sus conversaciones y sus correos con algunos fiscales. Y por lo que ha aparecido en la prensa, se tenía un interés de evitar que Lula fuera a elecciones, porque Lula era presidente seguro si iba a elecciones, y hay una serie de manifestaciones raras que por supuesto se están ventilando en Brasil. Hay mucha distancia de aquí a Brasil y uno no puede entrometerse a decir esto fue de tal o cual modo. Pero para nosotros tiene una importancia especialísima ese nuevo brote de escándalo, porque si se comprueba que el juez realmente lo que estaba haciendo era una persecución de tipo político, se va a caer el juicio y evidentemente habría que tomar medidas para revocar su rigor, el rigor de su castigo y liberar al importante líder popular obrero de Brasil, que es Luis Ignacio Lula da Silva. Si se comprueba. Pero al emplazar al magistrado Sergio Moro y someterlo a esta experiencia que sería terrible para él, es más que previsible que ya está apareciendo otro hemisferio de las acusaciones a Luis Ignacio Lula da Silva, mucho más severo. Nosotros en la respuesta dijimos siempre, muchas respuestas, que nos parecía que esa acusación que Odebrecht había reparado, modificado una casa de playa, unos $250,000, que la esposa ya fallecida de Luis Ignacio Lula da Silva había ido a verla, pero que no hay título ni nada que explique que eso pasara a ser de Lula, porque era de un amigo de Lula. Nosotros siempre dijimos que el cargo era muy banal, era un cargo ínfimo para un hombre tan importante que había manejado 2 periodos de gobierno de Brasil, en un tiempo en que Brasil emergió y se incorporó a las BRIC, y en un tiempo en que realmente el trabajo fue importantísimo en el combate contra la pobreza. Y una elección de más de 55 millones de votos que había tenido. Decíamos, un cargo como flojo. Aquí puede haber algo raro. Cuando se apeló, el Tribunal de Alzada subió la pena de 9 a 12 años. Nos pareció todavía más extraño. Y este rigor, ¿y por qué esto con un cargo que no tiene sustancia? No es un cargo tan primordial, tan serio. Pues ya han comenzado a aparecer otros cargos penales de mayor entidad, más graves. Aparece que se le entregaron $40 millones para el Partido de los Trabajadores,
según se entiende, del ordenador, segunda parte, que entregaron los suizos de Odebrecht, en el que están los papeles íntimos y más pormenorizados, todas las operaciones más pormenorizadas, que la manejaba estrictamente Marcelo Odebrecht. El juez, es natural, que es fiscal general, va a contraatacar. Primero, para liberarse del cargo de persecutor político. Hasta podría pensarse que lo estaba persiguiendo por lo más nimio, por lo menos importante, cuando en realidad lo podía perseguir por cargos más fuertes. Entonces, en la pregunta mía, el blog, yo planteo que ese aspecto es gravísimo, porque Marcelo Odebrecht, el presidente de entonces de Odebrecht, así como los demás funcionarios ejecutivos de alto nivel que le seguían, habían confesado que los últimos 2 años de operaciones de esa superempresa, ellos habían concentrado las operaciones estructuradas, entiéndase, todo el soborno que iría para otros gobiernos, para otras naciones, para otro continente, porque hasta África llegó el asunto. La concentraron en la República Dominicana, porque era donde se le ofrecía mayor garantía. Se entiende que para hacer sus operaciones. Esa parte nosotros la destacamos desde hace mucho tiempo y dijimos, ese es un hecho fundamental que es presagio de graves contrariedades nacionales, porque 2 de los funcionarios de Odebrecht que vivían en Florida venían lunes, trabajaban hasta viernes, se volvían a Florida, donde residían, tienen jurado abierto en Estados Unidos. Y si esas operaciones, gente que era residente y trabajaba con bancos norteamericanos, evidentemente la jurisdicción norteamericana ya está apoderada y pueden producirse hechos tremendos con esa dimensión del caso. Ahora, al venir el ataque al juez y hacerse previsible que el juez va a contraatacar desde su posición para explicar que no es cierto que sea Lula da Silva una víctima, sino más bien un tipo de acusado privilegiado, porque se le condenó por algo menor. Vienen las operaciones esas que me refiero, pero viene además Catalina, que ya Transparencia Internacional se encargó en su informe de señalarla dentro de los hechos de fraude importante de la empresa operando en el país. Y yo agregué más. El muelle, que implicó un reclamo de 700 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, la licitación que fue combatida por los chinos, que fue tratada con suma dureza y con pruebas bastante gráficas, es más, hasta la propia declaración del presidente de la República, según decía el señor Bichara en aquel entonces, que se negaba a firmar porque decía que ese contrato tenía 300 millones de dólares de exceso, de sobreprecio, y que finalmente llegaron a un acuerdo para que solo fueran 100 millones, no, que rebajaran de 300, 200. Todo eso
ese juez herido, fiscal general, más la triangulación con Estados Unidos de Norteamérica y su jurado actuando allá, las operaciones estructuradas, concentradas aquí, da para todo. Y he dicho más, y lo sostengo en la pregunta, léanla por favor. Sería una experiencia tan espectacular que podría parecer algo más que un sesgo, una dimensión esencial del escándalo internacional, porque el muelle, con esos 700 millones de dólares de sobreprecio, con ese sobrediseño, porque después parece que se alegó después que era que no se había hecho un estudio de las mareas, que no sabían el comportamiento del mar, casi por lo que he oído, se duplicó la capacidad del muelle, por encima de las necesidades de las plantas, pero en tierras de los propietarios que habían concedido en enfiteusis uso gratuito durante 50 años las tierras. Entonces, la idea que ha surgido, otro Caucedo, pero a cargo del pago del pueblo dominicano. El otro no. El otro se hizo con intereses de esa misma gente asociado a otros intereses del gran capital nacional. Si eso se destapa en esos niveles, nosotros vamos a ser objeto de un examen de horror a la consideración del mundo, porque estarían ya implicados no solo el sector público, sino el sector privado, que tendría entonces una posible responsabilidad. Diciéndolo para que la gente lo entienda más claro, el muelle en cierto modo se metió de contrabando. Si no hubiera habido el escándalo de Brasil y Odebrecht cae, que ya he visto que está solicitando su propia quiebra, ese muelle pasaba como una necesidad de la empresa, las plantas funcionando admirablemente, todo bien, y es un muelle, una infraestructura pública, pero favoreciendo la región, las tierras, los dueños de las tierras, que dicho sea de paso, se ha dicho siempre, y lo dijo el propio presidente de la República en el primer Picasso, esto va a ser para ustedes, nosotros la construimos y después se la pasamos a ustedes. Como pasó con los intereses ya tradicionales de la energía eléctrica nuestra, que las empresas privadas tomaron un 49%, pero la administración de la generación eléctrica. Y ya ustedes saben, porque han padecido las desastrosas formas en que se ha conducido la energía. Cuando se había hecho esa concesión entendiendo que el Estado no podía hacerla, porque el Estado es el problema, no la solución, porque el sector privado era el que tenía todos los méritos para poderlo hacer. Bueno, todo eso fue bulla, el Acuerdo de Madrid, todas las barbaridades que han ocurrido, incluyendo Fomper, 300 millones de dólares que yo me he cansado de exhibir aquí como parte de una exacción sin precedentes en el país, hecha por el sector privado. Entonces, he querido hoy, en ocasión de ese umbral, de que se va a dictar una sentencia sobre un grupo de hombres. Por suerte no hay mujeres, no se obedeció a la regla del género. ¿Van a ser enviados o algunos de ellos no enviados o todos enviados a juicio de fondo? O exonerados, dado que las pruebas transportadas ofrecidas por delación premiada no fueron controvertidas. Y cuando se abrió la posibilidad de controvertirla, porque así lo pidió
la Procuraduría General de la República, el juez la consintió, lo que indicaba que estaba consciente de que era provechoso reforzar las pruebas con la contradicción, que ya la juez Miriam Germán lo había advertido en una otra experiencia de medida de coerción. Esos hombres van a ser juzgados, enviados o no enviados, pero va a quedar el otro hemisferio. El que tiene los montos mayores, el más reciente, porque todo llegó hasta el 14. Y sucede que lo denunciado como gran fraude, la parte gruesa, no es la que está en juicio. La parte gruesa es la que está pendiente de ser juzgada. Ahora con la implicación que señalo, el juez, que es fiscal general, bajo acusación de persecución política, que conoce el expediente al dedillo, que sabe que el presidente Lula, ya no siendo presidente, vino 2 veces y era un tipo de gestor de operaciones de las compañías de Subbrasil, como lo hizo siendo presidente, cosa que era totalmente legítima, tratar de promover las industrias y las fábricas y los capitales de Brasil. Pero vino después de ser presidente. Tengo entendido que en uno de los vuelos, 2 de los vuelos, en el avión de Odebrecht. ¿Qué pasa? Bueno, un enigma, otro más. Bien, a propósito de enigma, apareció, como decía el listín, en una primera plana, un titular de primera plana, cambia la historia. Se refería a la culminación de la investigación de la agresión criminal de que fuera víctima David Ortiz. La autoridad dio su rueda de prensa, ya en nivel final, el Procurador General de la República encabezándola, y han dado una nueva y final versión. Un error. No se creía el matador, un sicario profesional, frío, que incluso en el video se le ve la frialdad cuando se aparta. Se confundió, porque sucede que hay un individuo que está siendo perseguido en Texas, junto con una decena más, por tráfico de droga que es del cartel del Golfo, pero en la acusación se dice miembro del cartel del Golfo. Óigame, ser miembro de uno de esos carteles se ve que solo lo puede escribir un ignorante. Posiblemente sea un acarreador de la droga. Alguien que en el territorio norteamericano, una vez la droga internada, se ocupa de su distribución y acarreo. Pero no es un miembro del cartel del Golfo. Esas son palabras mayores. Ahí no entra todo el mundo. No me agradó esa calificación, porque la vi como una torpe manera de querer impresionar. Un sujeto que estuvo aquí sometido por traficar drogas, ya tengo entendido que en el 2011, que Estados Unidos lo persigue, como ellos mandan 60 y más cada mes aquí, deportados. De 120 que llegan, vienen 60, 70, 80, 90, que acaban de cumplir prisión por tráfico de droga, por distribución de droga. Bueno, dice la acusación que ya tiene la solución, porque ese hombre tiene un primo, y el primo, cuando él cayó preso, fue a la dirección
a saber de él, pero que él, al verlo, el que está en Estados Unidos, prófugo, lo vio y entendió que él había sido el delator. Y que cuando estaban investigando a ese señor, él dijo, bueno, la única persona que podría matarme sería un primo que yo tengo, que dice la prensa. Estoy hablando de lo que ha aparecido. No digo que sea así. Y que de ahí se dedujeron, caramba, entonces ya apareció el móvil. No solo el móvil, sino la víctima diferente. Por eso se cambia totalmente la versión que se había dado en la rueda de prensa primaria, en la que se diera al principio, que yo dije en la respuesta, fue una precipitación, fue una torpeza. La presión pública, la opinión pública, movió error, un error que se comete con frecuencia. La autoridad comenzó a presentar autores materiales. ¿Qué hizo la curiosidad pública? Se encendió. No, esos no son. Busquen el que lo autorizó. Y cada día que pasaba aumentaba la ola de reclamo. Claro, hay un trasfondo también de prejuicio y de resentimiento y de intereses políticos. Y entonces comienzan a señalar al gobierno. Me están tapando a alguien. Se trata de alguien del gobierno, muy cercano al gobierno o de algún modo relacionado con... Y eso creció. Después aparecieron gradualmente 2 presos de Asua, que esos fueron los que repartieron y dirigieron la operación, el dinero y dirigieron la operación, que fueron los que contrataron. Ahora parece que no, que el que estaba en Texas estuvo preso en La Victoria, los había conocido a todos y los reclutó para matar a su primo. El primo dice, yo estaba vestido diferente y yo no estaba sentado con David, yo estaba en la mesa del frente. Yo soy muy diferente físicamente a David. Y la gente lo que piensa, bueno, si hay una persona en el mundo, en la República Dominicana, conocida, es David Ortiz. David es inconfundible. ¿Por qué? Porque tenemos 20 años aplaudiéndolo y siguiéndolo y llevando cuenta de su averaje, de los honrones, de todo, porque un ídolo. No. ¿Qué pasó en la rueda de prensa? Lo que era previsible. Un corresponsal norteamericano de CNN, después que presentan la última versión, dice que él no entiende, porque cuando se conocía la coerción del llamado hueso, se describía claramente que estaban coordinados, persiguiendo, qué sé yo cuánto, a David Ortiz. Entonces, la respuesta del Ministerio Público es, bueno, esa era la hipótesis con la que nosotros trabajábamos. Ahora se da el problema de que no era David Ortiz, sino otro, que lo niega, que incluso dice que estaba vestido de forma diferente, que no se parece. El blanquizaje que aparece es de una mesa de hielo, no del pantalón. Bueno, una serie de torpezas y de cosas raras que andan por ahí. En fin, ¿cuál es el balance hoy? Que la inmensa mayoría de la población no cree la versión de la autoridad. No es nuevo, debo decirlo. Yo tengo experiencias que no las quiero contar en el programa, porque hay familias que quedaron de muchos los muertos, pero un caso espectacular en el cual yo fui una pieza esencial como defensor y representante de una familia de un asesinado. Y yo les digo a ustedes que eso es horrible,
La cantidad de muertos que van, bueno, que iban, yo pienso que ya cesaron. En ocasión de aquello va por 11. Eso es un enredo. Y yo recuerdo, y es lástima que los jóvenes de 30 años estaban pequeñitos y no vivieron eso. Claro, eso se va a revelar, pero que se revele para futuro, que quede en la historia. Yo no lo quiero hacer ahora porque es una forma de recrudecer el debate, de herir, de crear, y no es mi propósito. Tenemos otro caso. Un senador de la República, fue asesinado. ¿Por quiénes? Por reclusos, por presos, condenados, y algunos, 2 creo que con juicio pendiente en apelación, condenados a 15 y 20 años. Sacado de la cárcel, se le entregan revólveres que la policía tenía confiscados. Van y matan al senador y después lo presentan como los autores reales de la situación. Y confiesa. Y uno que parece que no estaba conforme, lo matan en la cárcel, a pesar de que habían dado seguridades de que era una cárcel de alta seguridad y muy confiable, la de Monteplata. Óigame, cuando uno comienza a recordar esos hechos, sobre todo cuando uno ha sido en gran modo parte de las peripecias, de la investigación, de las contrainformaciones, de la respuesta, de la refutación. Al ver esto, dice, bueno, el gobierno no se ha dado cuenta que obró con torpeza. La investigación había que dejarla caminar por encima de todas las presiones que se presentaran. Y si ese era el final, llegar a él, sin antes montar una especie de presentación de eficiencia excusatoria. No, estamos trabajando bien aquí, imponiendo y diciendo en medidas de coerción, perseguían a en esta forma. A todo esto, un aspecto que a mí me mortifica. David es una celebridad, no solo aquí, como sabemos, sino en Boston. Es más, allá en Boston se le han hecho homenajes que aquí no se le han hecho. Creo que un parque o una callecita, algo así lleva su nombre. Entonces, me mortifica esta versión porque no es suficientemente sólida como para vencer el escepticismo, la descreencia de la gente. Y se va a quedar eso en una especie de apreciación turbia, gris, que no se sabe, que sí se sabe. Y eso es horrible, porque eso le abre paso a los peores rumores. Ahora con la cuestión de las redes. Porque de esos casos de que yo les hablo, en aquel entonces, en el primero, que es del 84, no estaban las redes. Era esperar los periódicos, ir a la radio, la televisión. Pero ahora no. Entonces la velocidad del rumor hoy, la ferocidad del rumor hoy, son sorprendentes, incontrolables. Y va a generar mucho problema para ese expediente, que en cierta medida daña al propio David. Daña al propio David, que estaba en un lugar, un restaurante, donde dicen los testigos que visitan diputados, ministros, bueno, un lugar, un restaurante respetable, ¿no? No es un antro.
pero de riesgo probado está, donde tenían acceso gente en capacidad de producir esos hechos. Y todos esos líderes, todos esos ídolos deportivos, señores, es bueno saberlo y recordarlo. Donde llegan, a cualquier lugar que lleguen, son una noticia. Todo el mundo quiere un selfie, todo el mundo quiere una foto, y las mujeres, y los hombres, y los mozos, y todo el mundo. Por eso que son célebres. Entonces, la mortificación familiar, su esposa, su hija, bueno, es un asunto realmente penoso, que yo lo quise tratar y lo voy a seguir tratando con otros enfoques. El enfoque de que la República debe de ver en hechos de esa naturaleza la profundidad de su inseguridad. Nadie está seguro. Por eso hablaba en el programa pasado de mis muertos. Cuatro en distintos tiempos. Al amanecer, al salir hacia su trabajo o al llegar a su trabajo, que era cuidar la seguridad de mi familia. Autores materiales, detenidos, condenados incluso a 20 y 30 años. Autores intelectuales. ¿Quién? Esa es la desgracia del país. Porque eso se va produciendo como una bola de nieve. Y el sicariato, yo en una conferencia que dicté, una invitación que me hiciera la Policía Nacional, y dicté una conferencia sobre el sicariato. Ya ha ido tan lejos, que hasta en las cuestiones personales, los celos, los cobros de deudas, se utiliza para todo. Ya no es solamente una operación de mafia propiamente, es que son dispositivos para dar muerte por encargo y paga. Y la justicia, desgraciadamente, con muchas limitaciones. Por eso yo insistía en el programa pasado, el problema hay que verlo como algo de más entidad, no es un simple hecho, no es un ataque, no es una reyerta, no es una traición, un tiro por la espalda, cruel, matando o intentando matar a quién, por Dios. Ustedes se imaginan que David hubiese muerto de esa agresión. ¿Cuál podría ser la reacción del país? Porque todo concurre. Y entonces comienzan todas las pasiones, todos los intereses, se conjugan y la demanda es muy poderosa. Y las sospechas son terribles, invencibles. Pero el mal social sigue. Eso que le ocurre a él, nadie en el país, rico, pobre, desamparado, muy acomodado, del linaje y de la posición que sea, está expuesto a ese tipo de ataque. Ahora, cuando el autor intelectual no es descubierto, no se sanciona, no se ejemplariza, y lo que aparece es un tipo de guión para Netflix. Sería interesante, el que escribió el guión de ese último desenlace puede ganarse un gran dinero proponiéndolo para Netflix. Mira, y entonces, pero fue por error, no era el otro que se quería matar, porque alguien lo dice. Oh Dios, eso me recuerda a mí una experiencia dentro de aquel caso, que para mí fue muy amarga, unos hechos horribles.
la advertencia que le hice a un presidente amigo, compañero, compañero profesional de muchos años, cuando él me llama y me hace ir a su casa, porque él había ido a la policía a cerrar el caso, porque ya se sabía quién había matado en enero, porque los dos comerciantes hermanos que fueran muertos en junio, los autores de ese hecho eran los autores de enero. Dios, y me muestra una cinta que le han llevado a él, porque los presidentes dependen de lo que le informen los otros. Y yo le digo, ¿quién es que da la declaración? No sé, me dice un señor de apellido tal. Digo, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Ese hombre debe tener más de 40 expedientes de estafa y falsedades y cosas. ¿Cómo tú le haces caso a eso? Ah, él había dicho que en la cárcel le había confesado uno de los que habían matado a los hermanos comerciantes. Y se prendió eso. La mano de Dios. Cuando mataron los dos comerciantes en el auto, a un tercero compadre lo hicieron bajar. Le dieron un tiro en la cara y lo dejaron por muerto. La mano de Dios sobrevivió. Y se armó ese lío y la policía hizo una rueda enorme y pasaron cientos de agentes por la rueda. Y un juez de Suprema Corte de Justicia, que era juez de instrucción, un juez importantísimo, dos hermanos que fueron leyendas de la justicia nacional. Uno de ellos, controlando la investigación. No. Hasta que le dice, ya cuando, terminamos, aparece un oficial que dice, mire, ahí está la banda de música, que venga la banda de música. Y va la banda de música. Y el testigo es así, cuando ve los supuestos músicos, eran algunos o muchos músicos, pero había quien no era músico. Dice, ese fue el del tiro en la cara. Se trataba de una máquina de muerte. Un oficial de ejecución de los llamados equipos que existían entonces, el que había dado muerte. Y eso fue, ese proceso se encendió tremendo. Una confesión en la cárcel supuesta que habían dado llevaba a ese error. Un caso horrible. Un sacerdote que me va a ver por indicación de la más alta autoridad eclesiástica. Al principio de los hechos de enero de ese año. Y me dice, mi hermano está corriendo un peligro enorme, es un coronel de policía. Me han dejado verlo, pero él me dice que le ha extrañado que lo han arrestado y le han dejado la pistola. Y entonces me escribe un papelito que lo haga público, que él no es suicida. ¿Qué pasa? Después que lo habían trasladado a San Juan, que no quiso ir, porque sabía, alguien le había advertido, te matan en el camino. Bueno, una cosa horrible. Mire cómo termina el asunto. El hecho era, en ese caso, no tiene nada, ninguna relación con este otro caso. Era un hecho de adentro. El primer asesinado vivía a 30 metros de la policía, del Palacio Nacional de la Policía. Y no solo se muere él, sino el chofer, que ve cuando se lo llevan. Dios, un horror. Y eso marcó como una fatalidad terrible a ese gobierno. Y eso incluso produjo unos efectos políticos sociales demoledores sobre la reputación de mucha gente. Entonces, cada vez que ocurren esos casos hay que tener un cuidado excepcional para dirigir las investigaciones. Yo recuerdo la rueda de prensa que hicieron con el
tal Mago, en el caso del senador muerto. Y el oficial que estaba en la rueda de prensa, en la declaración, sí, fui yo, le explicaba la muerte. Hay un momento como que medio se atortó, eran 4. Y el oficial le dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te está apretando? No se sabía lo que era. Eran presos. Presos armados por la propia autoridad policial de entonces. Para matar a un senador. Los móviles. El senador era reeleccionista. No eran móviles políticos. Pero tenía una queja. Lo habían segregado en el sentido de que el plan de él era que el acueducto de la línea noroeste alcanzara a Santiago Rodríguez, y habían segregado del contrato eso, y una compañía con la cual él tenía relaciones. Había una brasileña, la Gutiérrez, y Odebrecht misma estuvo en el origen. Y se enfadó de tal modo y dijo en casa de un compadre, dijo por teléfono a un compadre que él ese martes subsiguiente iba a hablar de la droga, por dónde andaba la droga y cómo la droga compartía y departía con gente de poder, del propio gobierno. Se refería a Quirino. A Quirino era que se refería, el del helicóptero que dormía junto al del helicóptero del presidente de la República, el del remolino del juicio, que yo publiqué en mi libro. Miren por dónde. Pero pasó. Y la gente, el joven no lo conoció, no se enteró. Hay que escribirlo para que quede, para vencer así sea con el tiempo, con la posteridad, la impunidad. Yo recibí en mi oficina, y tardaron 3 horas en mi oficina, la madre y una hermana de ese senador asesinado. Y oí todo. Espantoso. ¿No? Al cabo del tiempo ya, eso se enterró y no pasó nada. Imagínense ustedes si esto de David, yo creo que puede ser gente de gran poder de ese litoral. Porque para conseguir armar una estructura con un operativo tan típico de mafia, se tiene que tener poder dentro de esas estructuras. Y reciben auxilio, nacionales e internacionales. Para ellos los presos son desechos útiles, confesiones que se pueden obtener en cualquier momento. Simplemente ve y ofrécele esta suma, la familia en desgracia, condenado a 20 años. Mira, tú vas a decir esto, más esto, más esto, mira, esto, y ya. Una delación premiada de alguien que está en la desgracia enorme de una privación de libertad prolongada. Eso es lo que hay que debatir en el país. Pero debatirlo con propósitos altos, no con propósitos riñosos y para hacer daño y para sacar ventajas. Por eso, frente a esta versión que da la autoridad, ustedes tienen perfecto derecho de decirme, doctor, ¿y usted qué piensa? Y yo decirle, bueno, no me gusta. Porque el error en la identificación, en la forma que se han presentado las cosas, vino a turbarme quizás, o ayudarme quizás. El señor, el reportero extranjero de CNN, porque yo no sabía que en la coerción estaban definidas la de persecución e identificación de David Ortiz. Por lo que le he dicho a ustedes, que desde la calle es muy arriesgado opinar sobre los casos. Pero no es convincente la cuestión del error en la identificación. Y una cosa tan más dolorosa, cuando un país queda a merced de los testimonios
y de las tramas que se puedan organizar con testimonios de gente bajo persecución penal. Ese Lava-Jato, ese delator premiado de Brasil, ese cooperador eficaz de Brasil, uno lo examina a fondo, es un extorsionado. El de Perú, para que llevó al suicidio a Alan García, cuyo nombre no aparecía en nada. Le tomaron 12 suministros esenciales, pero un hijo de un ministro, en una cuenta bancaria que había movido, no sé qué. Y le dicen al padre, 40 años, si no hace cooperación eficaz. El padre tiene al hijo para 40 años. Revela, no, ese dinero, Alan tenía que ver, él lo sabía. Alan se entera y toma el camino de la muerte por sus manos. Ese es un testimonio delicado y útil para la investigación, utilísimo, siempre se ha usado. ¿Qué dicen los presos? Porque ellos saben, es otro mundo. Pero cuando tienen una dirección organizada como la que tiene el crimen de la droga en el mundo, entonces la droga es la que está dirigiendo las investigaciones, o turbándolas, o desviándolas, oscureciéndolas, o de algún modo dejándolas sin eficacia. Yo vi que el candidato Abinader pide una comisión de investigación de la sociedad civil. No, esto no es un caso político. Un fiscal especial que quizás hubiese sido útil, de alta preparación, y FBI. O FBI o Sûreté de Francia, el auxilio de investigación avanzada. Pero bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo, Canal 3 del cable 33 Televisión Abierta, que ya nos anticipó sábado a las 6 de la mañana Cinevisión, Canal 19, Telefuturo Canal 23 a las 8 de la mañana de domingo, después de la misa de San Antonio, Telenor San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo, Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 12 del mediodía y 9 de la noche, 9 de la mañana de lunes. TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Saben ustedes además que nuestros contenidos están siendo reproducidos parcialmente por Diario Horizonte New York, Diario Digital Dominicano, que asimismo la radiodifusión está a cargo de Radio Real de La Vega, en nuestra versión central, de domingo a las 11 de la mañana, como Hit 92 en las 6 de la mañana de domingo para el sur de la República, Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, 10 de la mañana, 12 del mediodía de domingo, y los canales amigos de Sabaneta, Constanza, Montecristi, Higüey, Romana y Nagua, que reproducen en los tiempos pertinentes nuestro contenido. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en otra entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.